con un tutorial más. Ahora tenemos física, contenido, dilatación lineal. Tenemos un problema que dice que una barra de cobre a 15 grados Celsius tiene una longitud de 80 centímetros. Calcula qué longitud tendrá si se calienta hasta 90 grados Celsius. Antes de resolver este problema, me gustaría dar una explicación previa a qué se refieren las dilataciones. En este ejemplo es de una lineal porque es de un sólido que puede ser una varilla, por ejemplo. Una varilla, si tiene una temperatura determinada inicial y de repente aumenta la temperatura, el cuerpo tiende a estirarse, así como lo estamos escuchando. Esto sucede bastante con los rieles que se ponen en las vías del tren. Generalmente se le dan ahora un espacio. Ese espacio permite que no se distorsione lo que son las líneas de las vías. ¿Por qué? Llamado junta. Porque al aumentar la temperatura más la fricción, y esto tendía a estirarse y descontrolarse. Se podía desviar un tren, había hasta accidentes. Entonces, para evitar esta cuestión se deja junta, espacio entre ellos. Generalmente se pone madera o otro tipo de material. Por decirlo así, es como que nosotros tuviéramos una pieza original. Vamos a aumentarle grosor. Una pieza original como esta, por ejemplo. Aquí, ¿verdad? Esta pieza, al iniciar, tiene una longitud. Una longitud que va desde aquí hasta aquí. A ver. Desde aquí hasta aquí. Permítanme. Vamos a poner más acá. De aquí, prácticamente, de esta parte inicial hasta aquí. ¿Ok? Ahí nosotros teníamos una longitud inicial. Le vamos a llamar a esta longitud inicial L sub 0. ¿Okay? De repente aumenta la temperatura, ¿verdad? La cual hace que esta barra se estire. Por decirlo así, vamos a suponer que se estira esta distancia. Ahí. Vamos a hacer un poquito exagerado para que se pueda ver la diferencia. Ahora nosotros tenemos una distancia o una longitud final que va de aquí hasta aquí. ¿Okay? Parte de aquí a aquí. Esa es una longitud. Le vamos a llamar longitud final. ¿Ve? Vamos a decirle que es F sub 0. Disculpen, L sub F. Algunos libros tienden a no ponerle final, sino que solo la dejan como L. Y se interpreta que es la última medida que tiene después que aumentó la temperatura. Anteriormente habíamos dicho que aquí tenía una temperatura inicial y aquí tiene ahora una temperatura final, que esa temperatura final lógicamente va a ser mayor que la temperatura inicial. ¿Ok? ¿Qué fue lo que aumentó? Si ustedes notan, vamos a poner otro colorcito, es la distancia que hay de donde termina la primera imagen hasta aquí, donde termina la segunda imagen. Por decirlo así, si nosotros lo proyectamos de la siguiente manera, voy a ponerlo en amarillito, esto es lo que ella está aumentando, lo que está en color celeste. Esa variación, ese aumento, ese incremento, nosotros lo vamos a conocer, ¿verdad? Esto lo vamos a conocer nosotros como, aquí lo voy a poner un ladito, delta L. La variación
de la longitud. ¿Y en qué consiste delta L? Delta L va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Eso va a ser delta L. Recuerden que este símbolo delta significa cambio, variación, aumento, disminución. Tiene varios significados. ¿Qué elementos o qué factores vemos nosotros aquí que impliquen la fórmula que tenemos aquí al lado derecho? Marcando por este lado, miren. Aquí. Vemos que tenemos la variación de la longitud va a ser igual a la longitud inicial por alfa. El ángulo alfa aquí nosotros lo vemos como el coeficiente de dilatación. Esto es lo que sería el coeficiente de dilatación. Alfa. Lo señalo aquí con un círculo. ¿Y qué es el coeficiente de dilatación? Son los valores que ya están calculados, ¿verdad? Valores como el acero, el aluminio, el zinc, el cobre, que tiene cada material. En este caso, vemos que la unidad de medida del coeficiente de dilatación es grado Celsius a la menos 1. Todos estos valores que están acá en la tablita a la derecha, dice por ejemplo el aluminio tiene 23 por 10 a la menos 6, ¿qué? Grados Celsius a la menos 1. Todos van a llevar grados Celsius a la menos 1. Bueno, tenemos la variación de la temperatura, que es delta T. Tenemos la longitud inicial y aquí tenemos la variación de la longitud. Todos esos parámetros tenemos en la dilatación lineal. Por ejemplo, ahora podemos nosotros con esta pequeña introducción resolver el problema que nos están pidiendo. Entonces dice, una barra de cobre a 15 grados Celsius, ¿verdad?, tiene una longitud de 80 centímetros. Inicialmente la longitud que tiene es igual a 80 centímetros. Esto puede ser en metros. No hay problema con otros que hay que especificar la unidad de medida. Aquí pueden ser centímetros. Vamos a trabajar en centímetros. Okay. La temperatura inicial que tenía esta barra a 80 centímetros, vamos a decir que es de T sub 0. T sub 0, vamos a ponerlo aquí. Va a ser igual, dice, a 15 grados Celsius. Ahí lo tengo, grados Celsius. Ahora, calcula la longitud que tendrá si se calienta hasta 90 grados Celsius. Entonces, quiere prácticamente la longitud final. Y otro dato que te da importante es la temperatura final. La temperatura final dice que va a ser igual a 90 grados Celsius. Esto prácticamente que estamos ubicando en este lado de aquí, estamos ubicando los datos del problema. Estos serían los datos del problema. Ok, los datos del problema. Tenemos los 80 centímetros de longitud inicial. Aquí nos ha faltado poner que esto es L sub 0. Tenemos la temperatura inicial, que la estoy señalando. La temperatura final, que te la acabo de señalar. Estos son 90 grados Celsius, ¿verdad? Vamos a mejorar estos 90 grados porque se miran ahí como que se miran muy bien. Bueno, aquí vamos a mejorarlo. Estos son grados Celsius. Y aquí pues ya sabemos que son los datos. Okay. ¿Qué nos piden? Nos piden la longitud final.
Entonces, en este caso sería L sub F es la que está de interrogante. Ahora, la barra, si ustedes observan, es de cobre. ¿Qué quiere decir eso? Si la barra es de cobre, vamos a ocupar el coeficiente de dilatación que tenemos en la tabla del cobre. Y aquí me ubico, aquí tenemos el cobre. Vamos a aumentar un poquito aquí para ver si se logra ver. Dice que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, que este que te voy a señalar ahorita. Esto sería la del cobre, esta que estoy señalando ahorita. Vamos a hacerlo de otra manera para que ustedes lo puedan ver. Esta que está aquí, ¿ven? 1.7, disculpen, 17 por 10 a la menos 6. Bueno, una vez visto cuál es nuestro dato adicional, lo transcribimos aquí. Entonces decimos que el coeficiente de dilatación lineal de quién, del cobre, que le vamos a poner Cu, va a ser igual a 17 por cuánto, por 10 a la menos 6 grados Celsius. ¿Viste? Ya tenemos los datos, ya tenemos la ubicación de los datos. Ahora que tenemos los datos, vamos a resolver el problema. Estos datos que hemos ubicado aquí, los vamos a ocupar en un momento dado. Pero quiero ubicarlo en este sector. Vamos a ubicarlo en este sector porque quiero desarrollarte lo que es la formulita. Vamos a ver aquí, vamos a trasladar esto para acá. ¿Ya vieron? No se preocupen que compré bastante. Aquí vamos a reponer y ahí tenemos. ¿eh? Por pintura no nos preocupemos. Tengo full pintura. A ver si miro. Aquí parece que no se me ha trasladado bien lo que es el coeficiente de dilatación con su unidad de medida. Aquí lo hacemos y lo vamos a trazar. Aquí sería entonces grados Celsius a la menos 1. Ok. Ahora aquí vamos a trazar la formulita. Ahí tenemos. La formulita dice que va a ser delta L. Estos datos los vamos a llevar aquí también para que no nos complique la vida. Aquí vamos a poner que estos son los datos. Los datos, ok. Bueno. Continuamos. Dice que delta L va a ser igual a longitud inicial por alfa por delta de la temperatura, de la variación de la temperatura, significa lo mismo. Y dirán, profesor, pero ahí no veo la longitud final en esa fórmula. Ah, recordá algo, que no se te olvide, que delta L es lo mismo que yo diga longitud final menos la longitud inicial. Y que esto va a ser igual a la longitud inicial por alfa por delta de temperatura, por la variación de la temperatura. Ah, ¿qué quiere decir esto? La que yo necesito, de verdad que en el video donde explico lo que son las ecuaciones de primer grado te enseña a despejar y yo menciono ahí que esto te va a servir en física.
Yo necesito que esta longitud final quede sola al lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, la longitud inicial que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me quedaría longitud final. Va a ser igual. ¿A qué? La longitud inicial que está pasando aquí. Me refiero a esta que te estoy señalando ahorita. Pasa positivo. Esta longitud que ya estaba aquí, multiplicándose con alfa y delta t, eso no cambia de signo porque no se ha movido. Entonces quedaría más longitud inicial por alfa por la variación de ¿qué? De la temperatura. Bueno, ahí prácticamente nosotros vemos que tenemos dos longitudes iniciales. Ahí nos acordamos de la matemática de noveno, que vimos las factorizaciones. Decimos nosotros, factor común, longitud inicial. ¿Qué me quedaría adentro? Corchete. Longitud inicial con longitud inicial me quedaría 1 más longitud inicial con longitud inicial me queda 1, que al final solo me quedaría alfa por 1, alfa, por la variación de la temperatura. Ya la vamos a sustituir. Esto quiere decir por la temperatura final menos la temperatura inicial. Cierro paréntesis y cierro corchete. ¿Ves? Ahí nosotros prácticamente ya tenemos la formulita que necesitamos para que podamos calcular lo que es la longitud final. Hay que hacer estos despejes siempre. No, ya aquí ya está la fórmula. Con esta puedes calcular longitud final en otro ejercicio. Pero claro, es importante saber de dónde viene. ¿Me están viendo? Entonces, como repito, esto es lo que a mí me interesa, esta longitud. Eso es lo que a mí me interesa. Como tú puedes regresar el video, vamos a borrar lo que no necesitamos. Vamos a limpiar pantalla. Ok. Ya les dije, no se preocupen por la pintura. Por pintura nosotros tenemos que da miedo. Vamos a regresar aquí, tiene que estar en blanco. Ok, ahí está. Ahora trasladamos esta formulita, que es la que me interesa, la traslado para acá. Opa, se trae esta fórmula también. Bueno, se va a traer un pedacito. Aquí la vamos a poner, no importa que lo ponga encima de la tabla de valores, porque ya sabemos que el valor que vamos a ocupar en este problema es la del cobre. Pero bueno, vamos a poner un poquito para acá para no ser tan informal. Ahí la vamos a dejar. Ok, y esta de aquí la vamos a quitar para que no tengamos problemas. Sustituimos valores. Venimos aquí y decimos que la longitud final, vamos a cambiar esto, la longitud final va a ser igual a que a la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? Son los 80 centímetros que nos da el problema. Ubicamos los 80 centímetros con toda unidad de medida. Multiplicado por ¿quién? Por 1 más alfa. ¿Cuánto vale alfa? Dice el cobre aquí en tabla. Dice que vale, que es lo que te estoy señalando, 17 por 10 a la menos 6. Eso es valor dado. Eso viene de tabla, ya está calculado. No inventemos lo que ya está. Multiplicado por ¿qué? Por la variación de la temperatura. Temperatura final, ¿verdad? Que esta que está aquí sería, dice, los 90, ¿no? Entonces decimos 90 grados Celsius. ¿Menos cuánto? Menos los 15. Menos 15, ¿ok?
grados Celsius. Ahí está, ¿verdad? Cierro y cierro. Ojo, me he olvidado de algo. No le he puesto la unidad de medida al coeficiente de dilatación. ¿Están viendo? Vamos a ubicarlo. Vamos a darle un poquito más de espacio a esto para que podamos poner ahí su unidad de medida respectiva. Opa, esto lo vamos a hacer. Vamos a arrastrar esto para acá, un poquito para atrás. Bueno, ahí, ahí. Uy. ¿Cuál sería la unidad de medida? Dice que son, vamos a aumentarlo, dice que son, para que ustedes miren, grados Celsius a la menos 1. Esto que estoy ahorita marcando, ¿eh? A ver si lo logran ver. Dice que la unidad de medida son grados Celsius a la menos 1. ¿Están viendo? Ok. Regresemos. Entonces aquí vamos a poner grado. Opa. Ahí está. Vamos a poner grado Celsius a la menos 1. Ok. Noten lo siguiente. La operación que hay que hacer, según los signos de agrupación que nos enseñaron desde primaria, es el paréntesis, es lo que vamos a priorizar, esto que estoy señalando. A veces nosotros estamos haciendo cálculos y hacemos el desorden en esto. Tiene que ser conforme a lo que uno ha venido aprendiendo en otro grado. Miren, cada grado es importante y la matemática se recicla. Es mi manera de decir de que siempre la vas a estar ocupando. Lo que viste en primaria, desde que aprendiste a sumar, desde las leyes de los signos, desde las fracciones, todo es importante. Por eso hay que hacerle caso a nuestros profesores de primaria y estudiar para aprender, para saber, no para acumular. Y después que pasó una evaluación, ya nos olvidamos. 90 menos 15, si yo resto 90 menos 15, que es la priorización, serían, si le restamos 10 son 80 y si le restamos 5 son 75. Eso es una manera de restar. Esta parte de aquí que voy a señalar ahorita me da 75. Aunque lo copie varias veces, yo voy a transcribir esto de nuevo. Prefiero de que hacerlo por paso. Entonces aquí yo necesito una copia de esto porque esto no se afecta, esto baja igual, fíjense bien, esto bajaría igual y aquí nosotros ponemos el resultado que da la resta de 90 menos 15, que sería, ya habíamos dicho que son 80, 75, ¿no? 90 menos 15, 75, óigalo bien, grados Celsius. Recordad que esta es una resta de las mismas unidades de medida. No desaparece el grado Celsius. Ahora, ¿qué vas a multiplicar? ¿Cuál es lo que sigue? Sigue 17 por 10 a la menos 6 por 75. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Nos auxiliamos de nuestra amiga la calculadora científica. Observen. Voy a digitar 17. ¿Qué voy a presionar? Este X, y a la X. Hay otras calculadoras que dicen E. ¿Qué vamos a digitar? El negativo pequeño que tenemos aquí. 6. Pero antes de eso es conveniente poner un paréntesis. Antes. Hay calculadoras que hay que saberlas programar. Por eso vemos en internet muchos memes entre calculadoras versus celulares. Las calculadoras celulares. Recuerden que esta está diseñada para este tipo de cálculo. Entonces decimos, ¿por cuánto? Por 75 y le damos igual. Y me dio una fracción, profesor. ¿Cómo hago? Sencillamente usted presione la tecla SD y te transforma a decimal o notación científica. ¿Ya vieron? Esa notación científica nos da 1.275 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir? Que todo esta multiplicación, esta que está aquí, 17 por 10 a la menos 6 por 75, nos da 1
1.275 por 10 a la menos 3. Continuando, sería entonces, esto se mantiene, ¿no? Esto se mantiene, porque el 1 se lo sumaremos después. A ver si puedo aquí, ahí está. Vamos a hacer una copia. Esto baja igual. $1.275, vamos a trazarlo. 1, dice que da 1.275 por 10 a la menos 3, si no más recuerdo. Por 10 a la menos 3. Vamos a verificar antes que lo terminemos. 1.275 por 10 a la menos 3. Excelente. Ahora, cierro corchete. ¿Qué pasó con la unidad de medida, profesor? Si usted me está diciendo que este era Celsius a la menos 1 por Celsius elevado a la 1. Ah, propiedad de los exponentes, muchachos. Dice, vamos a hacer esto aquí a este ladito y después lo borramos. Para explicación, ¿por qué en este lado de aquí que estoy pintando no hay unidad de medida? Tenemos que 1 es grados Celsius a la menos 1, que es este que está aquí, donde está el cursor, por grado Celsius a la 1. Recuerden que cuando las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. En este caso sería menos 1, ¿ya? Menos 1, más ¿cuánto? Más 1. Y esto al final te daría C igual menos 0 grados Celsius elevado a la 0. Y todo elevado a la 0 es igual a 1. Recordad que estos dos se restan, es 1. No lo expreso ahí por falta de espacio. Ahora quitamos esto. Y venimos y ahí nos queda una operación más. Una operación más. ¿Qué vamos a hacer? Sumar 1 más 1.275 por 10 a la menos 3. Y lo que nos dé, lo que está dentro del corchete, se va a multiplicar por 80. En este momento vamos a tener que auxiliarnos por el poco espacio que tengo aquí. Quiero ver si me da más, no me da más. Entonces, vamos a hacer el cálculo directo en la calculadora, en una sola vez aquí. Decimos, mira, ya tenés digitado 1.275, hay que aprovecharlo, solo le sumamos más 1. Ella misma te dice ANS, ¿qué significa ANS? Más lo anterior. Y solo le damos igual. Y de nuevo me da fracción. Le presionamos SD y dice que eso es igual a 1.001275. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Que es la respuesta de lo que está dentro del corchete. Lo vamos a multiplicar ahora por 80. Mira que vuelvo a poner la calculadora, va a multiplicar por lo anterior. Y nos da fracción y lo convertimos en SD. Dice que eso va a ser igual a 80.102 centímetros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál calcula la longitud que tendrá? Calcula la longitud que tendrá si se calienta hasta 90 grados Celsius. Va a tener a ver, ¿qué pasó? Vamos a revisar la calculadora de nuevo. Ahí me he equivocado, es 80, ¿no? 80.102, me falta el 0. Aquí me falta el 0. 80.102. Ahí me disculpa. 80.102 centímetros. Entonces, lo que aumentó, o no me disculpen, la longitud final es 80.102 centímetros. Pero si pudiera venir alguien, profesor, ¿y cuánto fue la variación? O sea, ¿cuánto es lo que aumentó? Entonces, ahí la tenemos fácil, porque mira, venimos nosotros, lo vamos a hacer a este costado, ¿ah? Vamos a hacer al lado izquierdo. Ya estos, asumo que ponen pausa y lo copian.
Si delta L, disculpa, si delta L, vamos a volver a borrar esto que aquí okay. Si delta L dice que es igual a la longitud final menos ¿quién? Menos la longitud inicial, entonces delta nos daría lo que es lo que aumentó, la variación. Simplemente ponemos que delta L va a ser igual, longitud final 80, lo vamos a hacer digitado esta vez, 80.102 menos, vamos a restar menos ¿cuánto? La inicial, que son 80 centímetros, como tienen igual unidad de medida, se restan y esto te daría, fíjate bien, esto te daría igual a qué. Opa, vamos a quitar esto aquí. Esto te daría igual a 40, simplemente te quedaría 0.102 centímetros. Entonces, esto no es necesario hacerlo con calculadora, lo hacemos a mano. Eso sería la variación, el cambio que nosotros tendríamos de la barra que inicialmente estaba a 80, terminó con 80.102 centímetros. Vos te puedes crear varios parámetros en un problema. Yo te invito a que experimentes, navegues. Mira, pudieras crear con este mismo problema otro, como por ejemplo, suponete que te dieran la longitud final, te dieran la longitud inicial, te dan las temperaturas. Y ahora lo que te gustaría buscar es el coeficiente de dilatación, alfa. Entonces para eso tenés que despejar y sustituir valores. Al final el coeficiente de dilatación te tiene que dar igual al que aparece aquí en tabla. Este que tenemos aquí. A ver si lo... Me refiero a este valor, al del cobre. Este de aquí. Te tiene que dar 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y así tú comienzas a experimentar y a realizar otro tipo de ejercicio. Bueno, ha sido este pequeño video, la explicación de la dilatación lineal. Siempre un fraterno saludo a estos estudiantes que están actualmente cursando este 2021. Recuerden que ustedes son el futuro de Nicaragua y Nicaragua se va a sentir muy agradecida y toda la generación siguiente con que tú aproveches estudiar al máximo. No hay pero, ahora tenemos más oportunidades, más herramientas y estamos aquí a la orden con el profesor Lenín Ernesto Maltés Espinosa. Ahí me puedes buscar en Facebook. Si tienes algún tema que quisieras que te pudiera apoyar, con mucho gusto, pero me das tiempo para prepararlo. Y un saludo para los jóvenes del Colegio Jesús Divino Obrero de Managua y a las jovencitas del Colegio Cristo Rey de Managua. Son gente muy estudiosa. Mucho gusto, bye bye, bendiciones.